Amigos, y el CONANI fijó posición sobre denuncias de abusos en hogares de paso. También, amigo, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dice que falta voluntad para eliminar celulares en las cárceles. Esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que en este momento estamos en la web transmitiendo a través de carevisión.online. Amigos, estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que se suscriban a YouTube y activen la campanita de notificaciones para que reciban estas consultas de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escriban, hagan preguntas y sugerencias que de seguro serán contestadas. Amigos, como siempre, agradecerle a todos ustedes aquí en nuestro país que nos sintonizan día domingo, día de familia y hora de almuerzo, y a todos los amigos allende los mares que nos siguen a través de carevisión.online, que también nos reportan las consultas de este programa. También, amigos, agradecer a todos aquellos que nos respaldan y nos han respaldado en este año y durante 8 años, puesto que estamos en nuestro 8º aniversario. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, ante las denuncias divulgadas en la prensa sobre supuestos abusos y maltratos menores bajo su custodia en los hogares de paso, el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, CONANI, emitió un comunicado en el que admite las debilidades que tiene el sistema de protección que administra. El organismo aseguró que toda denuncia comprobada ha sido puesta en manos del Ministerio Público y aún así indicó que por un principio de confidencialidad establecido en la Ley 136-03 en su artículo 231, no puede revelar los datos relativos a los hechos cometidos por menores. Las personas adolescentes tienen derecho a que su intimidad y la de su familia sean respetadas. Señaló que actualmente hay una sobrepoblación de menores en los 10 hogares de paso quienes son remitidos por el Ministerio Público y los tribunales del país tras establecer que se encuentran en una situación de riesgo personal, familiar o social. En el caso particular del hogar de paso de Jarabacoa, donde el programa Nuria Pierre Investigación Periodística denunció una serie de maltratos, de abusos, incluso sexual, el CONANI indicó que para tener un mejor manejo de los perfiles complejos, en enero de este año trasladó a 17 menores a aldeas infantiles tras un acuerdo con esta entidad sin fines de lucro. Indicó que tiene programado reubicar a otros 46 menores con el propósito de descongestionar el cuestionado hogar temporal. Indicó que los perfiles de los menores atendidos en hogares de paso son situación de abandono, personas en conflicto penal, víctimas de todo tipo de abuso, explotación sexual y comercial, trabajo infantil y trata y tráfico de niños y niñas. Amigos, y planteando la necesidad de que la dirección de prisiones sea autónoma,
el defensor del pueblo Pablo Ulloa aseguró que el uso clandestino de aparatos de comunicación en las cárceles dominicanas es una problemática que se mantiene por falta de voluntad política. Preguntándose cómo los privados de libertad pueden acceder a estos aparatos, cómo se financian gastos corrientes desde la prisión, cómo se pueden ingresar estos dispositivos a las cárceles. Y explicó que los servicios estándares de las empresas de telefonía promedian los 14,000 pesos dominicanos en su oferta más asequibles. Y considerando que en el Centro de Privación de Libertad de la Victoria fueron confiscadas unas 12 parábolas de la compañía Starlink en el mes de febrero, se habla de una inversión que supera los 168,000 pesos mensuales, si se calcula el costo para mantener el servicio. Es un tema simple. Tú bloqueas la señal y hay una resolución que el defensor presionó para que Indotel generara, se asignan los recursos para bloquear los celulares y en las cárceles se habilita un teléfono fijo como pasa en todas las cárceles del mundo. Y nos preguntamos, amigos, y repetimos esta preguntita del señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. ¿Cómo ingresan 12 parábolas? Se activan, se conectan, se hacen los tendidos de cables y esas cosas y nadie lo sabía. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en esta consulta donde estaremos hablando con el doctor Juan Carlos Lamela Locuar, médico internista. Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta consulta el doctor Carlos Juan Lamelas Locuar. El doctor Lamelas Locuar es médico internista y con el que vamos a estar conversando de todo lo que tiene que ver con la medicina interna. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Bien, gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Y vamos a ver, a tratar todo lo que se pueda y a ayudar en todo lo que se pueda con relación a estos temas que hemos escogido en el día de hoy. Así es, doctor, y ese es el objetivo de estas consultas. Hablar y tratar el tema, dar a conocer patologías, sus tratamientos, sus prevenciones, las causas. Entonces, nada, con usted vamos a tener un diálogo extenso sobre la medicina interna y ciertos tabúes que hay. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor. Primeramente, ¿qué es en realidad el médico internista? ¿Qué es la medicina interna? Ok, esa es una de las mejores preguntas que se pueden hacer. La medicina interna es la especialidad dentro de la medicina que se encarga de el manejo, el tratamiento y el estudio y la investigación de todas las patologías, todas las enfermedades del paciente adulto que no sean quirúrgicas, o sea, que no sea algo que lleve un procedimiento quirúrgico para corrección. Abarca todas las áreas, neumología, nefrología, el pulmón, como le digo, la neumología, el riñón, el estómago, el corazón, el cerebro, todas las va abarcando. Entonces, de eso es básicamente que se encarga de una manera integral y es el médico, lo que podríamos llamar referidor por excelencia y el médico diagnóstico por excelencia, el que estudia al paciente de un todo. En otras palabras, por ejemplo, para ponerlo como tenemos, sé que una amplia gama de espectadores diferentes. Si usted tiene un niño pequeño y al niño le da diarrea, ¿dónde usted lo lleva? Donde el pediatra. Si el niño de repente a los 3 meses vuelve y le da gripe, entonces, ¿dónde usted lo lleva? Donde el pediatra.
Si el niño se cae y se da un golpe en una rodilla, ¿dónde usted lo lleva? ¿Dónde el pediatra? Usted no agarra y se cayó el niño, me lo lleva donde un pediatra traumatólogo ortopeda. No le da gripe, no me lo lleva donde un neumólogo pediátrico. No me le da, como le digo, diarrea. Hay que llevarlo donde buscar donde hay un gastroenterólogo pediátrico para que lo vea, sino que lo lleva donde el pediatra se encarga de evaluarlo y si considera prudente, entonces se refiere o se pide la interconsulta a una subespecialidad. Eso es Eso, lo más general. doctor, mire, ese ejemplo es fascinante, porque fíjese cómo usted se refiere a los niños y ciertamente, inclusive, doctor, a no ser que el niño esté manifestando algo raro, a quien uno le confía a sus niños es a su pediatra. Y es su pediatra que lo va tratando en el desarrollo. Y entiendo que esto es lo que hace el médico internista con el adulto. Correcto. Guiarlo, o sea, es guiarlo por los procesos de estas patologías y es quien refiere, como usted bien dice, pero también, doctor, tengo entendido que el médico internista es a quien recurren los médicos de atención primaria y el resto de especialistas para atender enfermos complejos, ¿cierto? Claro que sí, porque ese es el detalle. Es como una pequeña cosa que tenemos entre nosotros mismos los internistas que decimos, ojalá mi paciente fuera hipertenso, ojalá mi paciente fuera diabético para yo tratarlo ya. No, pero los pacientes normalmente de nosotros son diabéticos, hipertensos, con osteoartrosis, tienen un problema en un oído, hacen diarrea cada 3 semanas, tienen una gastritis erosiva y tienen un problema, por ejemplo, del riñón. Entonces son todas las cosas juntas. Para poner una definición todavía un poquito quizás más exacta. Por ejemplo, uno no sabe muchas veces lo que te va a llegar por la consulta. A mí me llaman los pacientes para todo, gracias a Dios. Y me llaman y me dicen, doctor, yo tengo un problema que me siento, por ejemplo, unas palpitaciones, siempre dicen una taquicardia en el corazón. Entonces, yo vengo, no hay problema. El paciente entra, se evalúa, se le toma la presión, se le hace su electrocardiograma y se le hace todas sus analíticas y se determina entonces a qué se debe eso. Pero ¿qué pasa? Durante el examen médico y las analíticas, se determina que tiene una glicemia por encima de 140. Entonces el paciente no sabía eso y él no fue por eso. Pero entonces dentro de todo lo que los internistas hacemos, tenemos que verte entero. No es que me llegaste porque te duele un oído y yo te voy a decir, siéntate ahí y vamos a verte el oído. Usted me llegó porque me le duele un oído y lamentablemente a usted hay que tomarle la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, hacerle un examen neurológico completo, ver cómo está la fuerza muscular, tomarle la presión en ambos brazos, escucharle su corazón en los pulmones y después vamos y vemos el oído, a ver qué podría ser en ese caso, si es directamente del oído. Pero mayormente puede estar asociado en la mayoría de las veces a múltiples patologías que nosotros desconocemos. O sea que el Mire, paciente desconoce. sí, doctor, y ciertamente la especialidad de la medicina interna es una especialidad extensa, pero Sí, doctor, tengo entendido que dentro de la medicina interna hay médicos internistas que se especializan en una patología. claro que sí. Tenemos todas las subespecializaciones, son derivados de la medicina interna, para ser más exacto. O sea, ¿en qué sentido? Anteriormente, esto es algo que ha sucedido a través del tiempo. Por ejemplo, para usted ser gastroenterólogo, se tenía que hacer 2 años de medicina interna. Y luego usted entraba a gastroenterología y era gastroenterólogo. Pero no terminaba la especialidad. La especialidad dura 3 años, la especialidad de medicina interna. Usted quería ser cardiólogo, se hacían 2 años de cardiología y 2 años de medicina interna. Para ser psiquiatra, usted tiene que hacer 1 año de medicina interna y luego 3 años de psiquiatría. Para ser dermatólogo, 1 año de medicina interna y luego 3 de dermatología. Eso es para irle introduciendo al médico subespecialista, que de verdad es una rama de la medicina interna y que tiene que basarse en una evaluación integral del paciente, que eso es el problema, uno de los problemas
que lamentablemente estamos enfrentando actualmente, que ya eso entraría en algo más complejo, porque por ejemplo, usted ve muchos médicos, muchos títulos que dicen nefrólogo internista o internista gastroenterólogo, internista Cardiólogo cardiólogo. internista. Exacto. Entonces, muchos de ellos, porque durante un tiempo en este país, hace unos años, se puso de protocolo que tenían que terminar la medicina interna, no simplemente hacer un año o 2 años, tenían que hacer la especialidad entera para luego elegir su subespecialidad. Pero ¿qué sucede? Eso fue lamentablemente un pequeño retroceso, vamos a decir, que tuvo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque muchas personas, médicos, obviamente, que querían hacer cardiología o nefrología o gastroenterología, en realidad no estaban tan interesados en la medicina interna, sino más bien en su propia cardiología. Y se veía la especialidad como un, no sé en español, stepping stone, como una piedra que había, un peldaño que había que pisar para escalar a lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué hacía eso? Que la calidad del término y de la especialidad se fuera diluyendo, y por eso es que se conocía tan poco, se fuera diluyendo hasta el punto en que se veía al médico internista como un médico general un poquito más especializado, que no es nada, para nada, lo que tiene que ver con la realidad. Y la prueba de eso, sorprendentemente, esto yo lo estoy tomando también como un conversatorio. ¿Usted sabe cuándo fue? Cuando el COVID. ¿Usted recuerda el COVID? Todos los internistas gastroenterólogos, internistas cardiólogos, internistas nefrólogos, internistas, ¿dónde estaban? Nada más aparecían los internistas y los infectólogos, más nadie. ¿Por qué? Porque el cardiólogo dijo, yo no me meto en eso, yo no trabajo con bichos ni con virus. El gastroenterólogo decía, no, COVID, ¿y por qué eso no? Esos son los internistas que tienen. Pero usted no hizo medicina interna. Sí, pero eso fue hace un tiempo. Yo lo que hago es hacer endoscopía y hacer colonoscopía. Entonces se iba diluyendo el término y ahora, gracias a Dios, está nuevamente ya las personas tomando un poquito más de conciencia sobre lo que es la medicina interna. Mire qué interesante que usted menciona esto de la medicina interna y la medicina general, porque el médico internista trata insuficiencia cardíaca, neumonía, insuficiencia respiratoria, angina de pecho, neoplasia maligna, insuficiencia renal, ictus, infarto cerebral, fibrilación auricular. Y el médico general, doctor, ¿qué trata el médico general? Es el médico internista, una especie de médico general especializado o ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. Eh, Consiste en que el médico general es el que se gradúa de medicina, hace sus 6 años y medio de medicina. El 90% de lo que ellos hacen es teórico, es sentarse a estudiarse y aprender que existe un páncreas, que el páncreas se puede inflamar y que la inflamación del páncreas se llama pancreatitis. Pero él no trata una pancreatitis porque no está en un hospital. El tiempo de un médico general para entrar a un hospital son los últimos años, el último año prácticamente, donde hace el internado y rotaba en mi tiempo, ya ha cambiado, 3 meses en medicina interna, que ahí duraba 3 meses, con los pacientes de medicina interna, con los residentes, en un hospital viendo las distintas patologías, 3 meses en cirugía, que asistía a los cirujanos y veía las patologías quirúrgicas, 3 meses en ginecología, que con todo y todo eran muchísimo más que lo que se dura ahora, ¿eh? Y uno no se graduaba si uno hacía 50 partos, uno como médico interno sin haberse graduado, en la maternidad por lo menos de los Minas, y 3 meses en pediatría, y ahí veía lo que era la clínica. Pero antes, eso es lo único que tiene el médico general, es esa base de un año rotando de 3 meses por las distintas especialidades, imagínense. En esos 3 meses de medicina interna, el interno, el estudiante de medicina, tenía que pasar por gastroenterología, rotar por neurología, rotar por infectología, rotar por todo, y eso iba a durar una semana. Era más para ver y más o menos de qué se trataba cada una de las cosas. En cirugía, ¿qué iban a ver? Desde traumatología, fracturas, si le tocaba ortopedia, neurocirugía y todo, pero él no podía ser neurocirujano ni podía abrir un cráneo. Es un Eso, entonces, conocimiento más teórico.
Entonces podemos colegir, doctor, que el médico general es de lo que más, los más parecido al médico de atención primaria. Correcto. Es lo más parecido, por no decir, es el médico de atención primaria, porque también luego aquí se abrió la especialidad de medicina familiar, que eso sí era prácticamente como todo lo que le dieron en el internado multiplicado por 20. Entonces, el médico familiar no es internista, no es un médico internista, es otra especialidad que dura sus 3 años también, pero ellos sí trabajan con partos, sí trabajan también con todo ese tipo de cosas normales y normalmente se hallan en las emergencias o en los centros de atención primaria, para luego de ahí referir. Doctor, pero en cuanto, ejemplo, el médico Ujú. internista tenemos entendido que hace procedimientos menores también. Claro, dependiendo de para lo que fue ¿Cuáles de estos entrenado. procedimientos menores realiza el médico internista y no el médico de atención primaria? Uf, ok. Un médico internista tiene la capacidad y está colegiado para hacer evaluaciones cardiovasculares, prequirúrgicas. Está colegiado y evaluado, por ejemplo, para hacer infiltraciones. Infiltración de un hombro, no infiltración, ¿verdad?, de un hombro, de una rodilla, de algo así. Quizás no de columna, si no tiene el adiestramiento, pero no, cosas como esa. Ese tipo de procedimientos, hacer sus mismos electrocardiogramas e interpretación, colocar mapas si está capacitado para hacerlo, y Holter, que eso también lo hacen los cardiólogos. Entonces, es todo dependiendo del adiestramiento que tenga en sí el médico. Lo único que tiene 100% y que está por fuera de la medicina interna es lo quirúrgico. Después, todo lo que no sea quirúrgico, el médico internista tiene la capacidad y está colegiado para hacerlo. Está certificado para hacerlo. Doctor, cuando sabemos que el médico de atención primaria remite al médico internista cuando se presentan señales o síntomas de patologías que en la atención primaria no se puede tratar, refiere al médico internista. Cuando el médico internista refiere al especialista de una patología en específico. Ok, muy sencillo y muy buena pregunta. Normalmente, cuando vamos a decir, no que se le escapa de las manos, porque nunca se escapa de las manos, sino cuando ya uno necesita un conocimiento más y una opinión más específica, más detallada. Por ejemplo, me puede llegar un paciente con palpitaciones, taquicardia. Yo le hago su electrocardiograma. Determino que tiene una disritmia cardíaca. Entonces, ¿qué tanto manejo yo disritmias cardíacas? No todos los días. Normalmente, ¿qué hace el internista? Refiere donde el cardiólogo no refiere, interconsulta con el cardiólogo para que el cardiólogo, que lo que se debe hacer normalmente, trata la arritmia o lo refiere donde un cirujano cardiovascular intervencionista, porque ya se ha demostrado que las disritmias cardíacas no se solucionan con medicamentos, que antes se trataban con medicamentos, ahora no, es de manera quirúrgica y él entonces es el que realiza ese procedimiento. Yo tengo un paciente que me llega con un sangrado gastrointestinal. Yo sé exactamente todo lo que tenemos que ponerle, pero yo no sé por dónde le está sangrando. Y puede ser desde el ligamento de Treitz para arriba. Entonces, ¿qué yo hago? Llamo a mi gastroenterólogo, se lo interconsulto para que me le haga el procedimiento de la endoscopía o le haga la colonoscopía. Y ese, una vez diagnosticado, vuelve y me lo devuelve a mí para yo seguir el tratamiento. Como le digo, el detalle de las subespecializaciones no son malas. Lo que pasa es que han evolucionado de una manera que yo, que he ejercido medicina, estudié parte en Estados Unidos durante un tiempo y yo vi la práctica. Señor, usted no me lo va a creer, pero allá usted puede ser cirujano. Después de cirujano, usted hizo cirugía ortopédica y se hizo traumatólogo, ortopeda. Después de ortopeda, hizo su maestría o su especialidad en miembro superior. Y después de miembro superior, hizo en mano, de miembro superior derecho. Y después la hizo con su especialidad en mano derecha. Y luego de los dos últimos dedos de la mano derecha. Y ese ortopeda solo trabaja patología de los dos últimos dedos de la mano derecha. Hay poco, pero ese es el mejor.
Es decir, si a usted se le cortó un dedo de la mano derecha, es el que usted tiene que buscar. Pero ese hombre usted le habla, está traumatólogo, ortopeda, usted le habla a él de que se fracturó un fémur un paciente y que le ponga un yeso y él no sabe, ni va a saber. ¿Por qué? Porque a eso fue que se dedicó. Por eso es que usted no puede agarrar con todo el respeto que se merecen y todos son mis colegas y somos hermanos, usted no puede pretender tomar a un gastroenterólogo y pasarle un electrocardiograma y decirle, dime qué tú ves ahí. Así Usted no es. puede, Así. no, tú no Doctor, puedes, como a mí no puede pretender, si yo no me dedico a estudiar eso, porque si el gastroenterólogo pasó por medicina interna y se aprendió su electro, lo puede interpretar, pero normalmente no. ¿Por qué? Porque se dedican a su gastroenterología, lo cual está muy bien, eso está muy bien, pero esa es la cosa. Cuando uno refiere, cuando ya uno está en un punto que uno dice, yo necesito una opinión de alguien que solo me vea eso. Entonces, tú me ves hígado, un gastroenterólogo especialista en hepatología, como es un maestro de la medicina mío, el doctor Daniel Ureña. Yo tengo un problema con un paciente con hígado que yo no le encuentro qué. Daniel Ureña, venga para acá, doctor. Mire, aquí usted tiene esto para que usted me chequee este hígado. Ah, ok, ¿qué tú me has hecho? Pero a ella yo le llevo. Él no tiene que comenzar con el paciente, hacerle prueba hepática, sonografía, hacerle tomografía y resonancia con medio de contraste. ¿Por qué? Porque el buen internista ya le hizo todo eso. Contarle que cuando doctor, yo se lo lleve, cuando yo vamos se a lo una, lleve, nada vamos a más una, diga, ¿y vamos a una ahora? pequeña Ok, pausa, doctor. Vamos a una no hay pequeña problema. pausa. Doctor, esa explicación que usted nos da sobre cuándo refiere el médico internista es excelente e irrebatible. Y se lo digo porque hemos conversado con otros profesionales de la salud que justamente están de acuerdo con eso que usted explica. Hay que referir al paciente donde el especialista que va a hacer el tratamiento directo y profundo de una patología en específico. Doctor, Claro, de su especialidad. dígame cuántas son y cuáles son las patologías que más frecuentemente se presentan y se detectan en el consultorio del médico internista. Normalmente, lo que más se detecta, como todo por estadísticas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipertiroidismo, osteoartrosis, que son trastornos degenerativos de la edad de los huesos, eh, que prácticamente todas las patologías pueden ser detectadas primero por medicina interna y luego entonces es como hablamos que uno normalmente las refiere, pero mayormente en la consulta. Si nos fuéramos por estadísticas, las tres causas principales, cuatro principales de consulta son cefalea, dolor de cabeza, lumbalgia, dolor lumbar, fiebre es la tercera causa. Y por último, me parece que son los procesos respiratorios altos. Pero esas son las causas principales. Ahora, ¿qué derivan esas causas? ¿Por qué es bueno que uno vaya siempre a su consulta, por ejemplo, de medicina interna o de su médico de confianza, sea quien sea, en ese sentido? Porque no todos los dolores de espalda son hernia. Entonces, ¿cómo usted va a saltarme con que me duele la espalda? Lléveme donde un ortopeda o donde un neurocirujano para que me vea la columna. Que siempre en medicina interna hay un corolario que dice, cuando escuches el sonido de cascos de caballo, primero vamos a pensar en caballo y después vamos a pensar en cebra, pero no me salte a la cebra primero. Dije, no, Sí, eso tucutup, por ahí viene una cebra. No, piensa, ¿qué es más probable? ¿Que se haya escapado del zoológico una cebra o que tengamos un caballo? Un caballo, entonces primero vamos a lo más importante. Y no nada más eso, sino que volviendo con el tema, lo bueno es verlo de manera integral. Porque es que si usted me llegó por dolor de cabeza y yo lo que hago es fijarme solamente si tiene palpitaciones en la cabeza o algo, o que es que le duele un oído y por eso le duele la cabeza, y yo me centro en eso, ¿te duele el oído? Sí. Esta gotita para el oído y te va. Perfecto. ¿Y si fuera la presión arterial? ¿Y si fuera el corazón?
¿Y si es algo pulmonar, una neumonía que produce un dolor neurítico que se me pasa en el pecho y me puede llegar al cuello y me puede llegar a la cabeza? Y sí, y podría ser un millón de cosas. ¿Y si es un desequilibrio hidroelectrolítico? Por eso, doctor, que aquí hay algo que hay que decirse con mucho cuidado. Yo a veces me pregunto, ¿cómo un médico puede ver 30 pacientes en una mañana? O sea, yo como que esa matemática a mí, yo sé que no es el término, pero así se usa jocosamente, esa matemática no me matematica. ¿Cómo yo veo 30 pacientes de 8 de la mañana a 12 del mediodía? Yo no le encuentro forma, o sea, no me suma. Entonces, eso es básicamente lo que es la medicina interna. Doctor, medicina diagnóstica y medicina interna. Explíqueme. La medicina diagnóstica es, yo diría, el culmen al cual llegan los internistas, llegamos los internistas, que es lo siguiente, es evaluar todas las posibilidades de distintas patologías con los mismos síntomas. Por ejemplo, existe algo, un libro muy bueno que a mí me encantaba mucho que se llamaba Síntomas comunes de enfermedades extrañas y síntomas extraños de enfermedades comunes. Uno tiene la medicina diagnóstica es asociar ese paciente que me llega y que me dice, doctor, yo estoy orinando mucho, pero al mismo tiempo yo estoy como perdiendo peso, pero al mismo tiempo me están dando como unos mareitos. Y tengo como unos dolores, como que me quema en la pierna, así desde hace un tiempo, y estoy teniendo problemas para ver. ¿Qué yo voy a hacer? Yo lo voy a mandar donde el oftalmólogo por el problema para ver. Lo voy a mandar donde el neurólogo por el dolor neuropático. Lo voy a mandar donde el ortopeda por el dolor que tiene en la pierna. Arriba de eso lo voy a mandar donde el endocrinólogo por el problema que tiene del urólogo, perdón, por el problema que tiene que estar orinando mucho. Y donde el endocrinólogo por el problema que el paciente tiene mucha sed. ¿Usted sabe qué? Eso es lo que en el 99.9% de los casos pasa. Y por eso es que usted ve que la mayoría de los pacientes tienen 15 médicos, y no nada más eso, 35 medicinas diferentes que se contradicen una con otra y que no se deberían dar. Pero ¿qué pasa? El problema de el, el problema de uno es solucionarle ese órgano o esa patología. Si ese medicamento me está afectando a cualquier otro, eso no es problema mío, ese es problema del otro especialista. Y el otro especialista ve que nada más lo que le afecta en esa parte. Y si le está afectando eso a otra parte, eso no es problema de él, eso es problema del otro. El médico internista es el que integra todo eso, junta todas esas cosas. Yo he tenido que quitarle pacientes que me llegan de verdad con 10 frascos de medicamento. Mire, esto me lo indicó fulano, esto me lo indicó fulano, esto me lo indicó fulano. Pero este medicamento que le indicó fulano, usted le está bajando el potasio, pero este que está aquí me le está subiendo el sodio. Pero este que está aquí me le está afectando el sodio también por otra parte, que no tiene nada que ver, lo que le sirve para otra cosa. La medicina diagnóstica es integral. Es lo que hace el internista a diario. Nosotros vemos y decimos, ok, entonces algo fácil, como el ejemplo que le puse. Está orinando mucho, está perdiendo peso, tiene un poquito de dolor neuropático. ¿Qué cosa me da eso? ¿Qué síndrome, qué patología me puede dar eso? Y uno comienza a descartar todas las patologías y después de un tiempo ya uno lo hace tan rápido que es como si dos ratoncitos se movieran rapidito, hicieran moviendo las tuerquecitas y uno dice, pero vamos a hacer un examen de la diabetes, porque la diabetes me produce poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y me puede producir dolor neuropático. Esa es la medicina diagnóstica. El incorporar no un síntoma, todos los síntomas del paciente y ver qué patología o patologías tiene y de ahí determinar si necesita ser referido donde un subespecialista o puede seguir siendo manejado por el internista. Doctor, qué bien. Esa explicación, doctor, sobre la medicina diagnóstica y la medicina interna, porque es que aquí en nuestro país, doctor, hay un problema tremendo y es el asunto de que las personas con la seguridad social y la cobertura tienen la potestad de sentirse un dolor de cabeza y de llamar a un neurólogo y hacer una cita. Pero también personas, doctor, que tienen un poquito de incontinencia urinaria. No, yo voy a donde el urólogo y llaman a un urólogo y le dio una sofocación y llaman a un cardiólogo.
donde Claro, la medicina organizada obliga en los países en vías sí, desarrollados a que la persona, si no es una emergencia, asista a su médico de atención primaria, ¿cierto? claro. En Estados Unidos usted no puede ver a un cardiólogo si no lo refiere a un internista, ni puede ver a un neurólogo si no lo refiere primero, no lo ha visto antes un internista. Pero eso no está mal, porque aquí todo el mundo tenemos amigos médicos. Entonces, ¿qué pasa? Si fulanito le está doliendo la cabeza y tiene a su amiga fulana que viene y dice, pero yo conozco a fulanito que es neurólogo, vete donde él, y lo mandan así, el neurólogo lo ve muchas veces. O sea, son cosas que deberían cambiar, pero lamentablemente estamos viviendo en eso. Y no es culpa de nadie en específico. No es culpa de que, no, que tiene que ser de esta manera y no. Estamos hablando de lo que sería lo ideal. Porque usted sabe lo bien que se siente un endocrinólogo cuando yo le mando un paciente, como lo he hecho con una doctora muy famosa que la quiero mucho, que yo me llegó una paciente con un bocio, que es un crecimiento de la glándula, pero yo le hago todas sus hormonas, T3, T4, TSH, T4 libre, anti-TPO, le hago su hemograma, su glicemia, veo cómo está su riñón, cómo está su hígado, su urea, su creatinina, le mando a hacer una sonografía tiroidea, le mando a hacer la gammagrafía tiroidea, en todo caso que vea el nódulo, le mando a hacer la punción con aguja fina y luego yo se la mando a la doctora y la doctora de repente lo mira y me dice, Lamela, ¿y qué tú quieres que yo haga? Yo le digo, no, pero es para que usted me dé su opinión ahora, qué es lo que se va a hacer. Y ella me dijo algo que yo no había pensado. Me dijo, Lamela, eso va a ser benigno y todo, pero en mi experiencia, eso tiende a crecer para adentro y después comprime la tráquea. Yo te sugeriría que la mandes a operar, pero después de todas las demás cosas, ella está controlada. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Tuvo que ser ella la endocrinóloga que está cansado de ver bocio, que sabe que esa paciente, yo lo hubiera dejado así y dentro de 5 años a lo mejor tienes que poner un problema grandísimo. Pero ¿qué uno hace? Interconsulta, fulana, yo necesito que me vean este paciente. Yo tengo un paciente con una infección de vía urinaria que no se le quita ninguno de los antibióticos que yo le pongo y estoy tratándolo desde hace 2 años. Vamos a poner el urólogo para que el urólogo me diga que entonces qué puede ser, o vamos a interconsultarlo también con infectología, aparte de los cultivos, porque el cultivo no va a decir el germen, pero vamos a interconsultarlo, porque no es acaparar pacientes tampoco, es que todo el mundo dé su opinión, pero lo que hay que entender es que, y no es razón de orgullo, porque es de mucha carga muchas veces, es que la medicina es una orquesta, donde hay metales, hay tambores, hay instrumentos de viento, hay percusión, hay todo, pero tiene que haber un director de la orquesta. Y entonces, ¿en qué es que funciona el internista? El internista es el que está de director, el que está parado ahí y dice, no, porque yo la quiero operar, no, pero espérate. ¿Qué dice el reumatólogo? El reumatólogo dice que si le infiltramos, quizá le damos 6 meses y todavía no hay que operarlo. Vamos a llevarnos de esto y vamos a poner esto. No, pero vamos a ponerle diclofenac, pero espérate, que el paciente tiene una gastritis. Entonces, si tú le pones diclofenac, le va a desbaratar el estómago, no podemos arreglar una cosa para dañarle otra. Entonces, no le pongamos diclofenac, vamos a ponerle celecoxib o le ponemos un diclofenac que tenga misoprostol junto para que le vaya protegiendo el estómago. Esa es la función. Doctor, oiga, excelente, doctor. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, doctor. Hablamos medicina interna, medicina diagnóstica. La medicina interna, doctor, y las enfermedades raras. Porque Okay. recordemos, doctor, que se llaman raras justamente porque no son patologías comunes. ¿Qué papel tiene el internista en las enfermedades raras? Ok, esa es muy buena pregunta y muy importante. Las enfermedades raras son las enfermedades que se presentan en casos de 1 por 100.000, por 200.000, a veces menos, pero un caso muy, muy raro. Pero son muy comunes. Que sean raras no significa que no son comunes. Lo que sucede es lo siguiente, se le llama también enfermedades huérfanas, porque nadie habla de ellas. ¿Por qué? Porque la mayoría son enfermedades complejas, muchas de ellas no tienen cura, van a llegar a la fatalidad a los 20, 30, 40 años de la persona,
y no se le llaman huérfanas porque como no existe la cantidad suficiente de personas como para crear una producción de la casa farmacéutica, las casas farmacéuticas se olvidan de esas enfermedades y no se dedica a ningún tipo de apoyo para la investigación, ni el tratamiento, ni la cura, ni el manejo de esas enfermedades. Hay un listado de más de 4.000, 5.000, 6.000, dependiendo de donde uno lo busque, hasta 10.000 enfermedades raras. Que en este país hay muchas que son muy comunes. Desde la fibromialgia, el mismo lupus eritematoso sistémico se consideran enfermedades raras. El síndrome de fatiga crónico se considera enfermedades raras. Entonces, son cosas que caen dentro de ese ámbito. Normalmente, la mayoría de las enfermedades raras no quirúrgicas, porque la osteogénesis imperfecta es una enfermedad rara, pero la trata normalmente el ortopeda, el cirujano ortopeda y traumatólogo o el genetista. Son tratadas las enfermedades raras por médico internista. Por ejemplo, tenemos que aquí es donde como que se mezcla todo en un caso clínico muy importante que yo tenía de una paciente con síndrome de Wolfram. Tenía. Es un síndrome que es raro, justamente, se llama síndrome de Wolfram. ¿Y cómo fue que yo llegué donde ese síndrome? Yo estaba en un hospital, en el hospital, y de repente yo veo a esta jovencita, tenía unos 24 años, 25 años, que es diabética y le están poniendo insulina y que está ingresada por una infección de vías urinarias, pero la paciente ha perdido la visión y la paciente está perdiendo la audición, que nada más le queda más o menos un 4% de un oído. Y todo el mundo lo que le estaba viendo como que era, como una paciente diabética. La diabetes produce retinopatía diabética que produce ceguera, produce neuropatía auditiva y produce sordera, y es diabética y puede producir infecciones de vías urinarias, pero a tan poca edad. Entonces, muchas veces una característica también que tienen los internistas no es que somos muy inteligentes, es que somos curiosos. Entonces, cuando yo estoy viendo que esta muchacha está ciega, pero tiene 24 años, digo yo, para una retinopatía diabética, se necesita tener 70 años con una diabetes mal compensada. Pero también está sorda. La diabetes le dañó el oído. Contrale, qué raro. Pero déjame ver sus análisis. Y cuando yo veo el riñón está como nuevo. Y digo yo, ¿cómo te voy a dañar el ojo? Y te voy a dañar el oído sin dañarte el riñón. Es imposible. Eso es diagnóstico. Ahí se notaba que esa diabetes no era la causa de todo eso. Es tanto así que ni siquiera era diabetes. Era un síndrome que se llama síndrome de Wolfram, que se caracteriza justamente por una diabetes mellitus tipo 1 que no es autoinmune como es la diabetes mellitus normal. Una atrofia del nervio óptico y una sordera sensorial, perdón, bilateral, que no tiene nada que ver con la diabetes, absolutamente nada, sino que es todo lo contrario. Tiene que ver, para no ponernos muy técnicos, es la deficiencia de una proteína que se llama wolframina y que produce todo eso. Y es extremadamente muy raro. Y es más allá. Me gustaría de llevarme el crédito y decirle a usted y a todo el mundo, yo diagnostiqué esa enfermedad. Eso no fue así. ¿Usted sabe cómo fue eso? La paciente está en la sala del hospital y yo estoy cuestionándome todo eso y estoy pidiendo las analíticas y la mamá de ella me dice, doctor, eso es un Wolfram, no se preocupe. Y digo yo, ¿un Wolfram? Sí, eso es un Wolfram. Yo no tenía la menor idea de lo que me estaba. ¿Qué yo hice? Lo mejor que puede hacer un médico cuando no sabe, investigar. Entonces investigué, vi lo que era y cuando me doy cuenta de lo que es, entonces sigo, ¿cómo fue que pasó todo eso? Sucede que la niña, desde pequeñita, comenzó a perder la visión, que es lo primero que sucede en ella, y era diabética, y estaba perdiendo la audición y le estaban llevando al Hospital de los Ríos, donde los americanos, y de repente se encontraron con una doctora que era norteamericana, que después de verla en menos de 6 meses, más de 8 veces, se dio cuenta, porque aparentemente esa doctora sabía también de ese tipo de patología, y de la manera más grosera del mundo, le dijo a esa madre, doña, cómprele comida y deje de estarle cambiando lente, que ella se va a morir porque es un Wolfram.
Wow, doctor, tremendo. Así fue. Esas fueron las palabras de la madre para conmigo, que así mismito se lo. Y desde entonces ya sabía que eso se llamaba así, pero Pero, no, nadie había quien lo tratara. Al yo enterarme de eso, curioso al fin, me comuniqué, busqué investigando, me enteré de la Federación Española de Enfermedades Raras, mandé el caso, lo recibieron, hay 18 casos en la península ibérica entera. El caso de nosotros es un caso de novo, que se dio también en Turquía, solamente se han dado en estos dos países. Un caso de novo, con una mutación de novo, que no es el trastorno genético autosómico recesivo o ligado al X, como está descrito normalmente, sino que es una mutación prácticamente única. Ella tiene hermanas y ninguna de las hermanas tiene Wolfram. Su madre no lo tiene, su padre no lo tiene. Sus abuelos, yo hice todo el árbol genético, nadie en su familia lo tenía. ¿Cómo doctor, se presentó eso? se nos acabó el tiempo, no hemos pasado, no está haciendo más ella que un pitcher, un catcher o un pitch. Pero dígale brevemente, doctor, a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde que está el doctor Lamela Lockhart? ¿Dónde puede los amigos y las amigas de Consulta Participativa contactarlo, doctor? Claro que sí. Yo estoy ahora mismo en el Centro Médico Escaño, yo solo veo consultas privadas. Centro Médico Escaño, que queda ahí en la avenida Doctor Delgado número 2, antes de la Independencia, en el segundo piso. Los teléfonos son el 809-687-2090, la extensión 2221, y el teléfono mío directo, que yo siempre se lo paso, que lo pueden pasar luego, el 809-890-3610. A Doctor, cualquier hora. gracias. Igualmente, un placer ha sido para mí. Gracias por tenerme. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta donde hemos estado conversando con el doctor Juan Carlos Lamelas Lockhart sobre medicina interna, diagnóstica general y medicina de atención primaria. Amigos, nos vemos en la próxima consulta.